Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre la producción de tilapia Eurochromis nicotilus, variedad roja, con 17 alfa metiltestosterona y epitestosterona. Vamos a hablar sobre una breve introducción. Los miembros del género Eurochromis de la familia Cichlidae han sido una de las fuentes más importantes de alimento para el hombre, al menos desde que éste empezó a escribir su historia. Desde el punto de vista de la nutrición humana, la tilapia ya está firmemente establecida como los peces más importantes del mundo desde principios del siglo XX. Pero en este siglo, debido a un énfasis cada vez mayor en el cultivo piscícola y las ventajas de transporte moderno, las tilapias se han vuelto aún más valiosas para el hombre. De acuerdo con su dieta, entre los peces existen típicamente herbívoras, otras son zooplanctófagas y otras más omnívoras. Diferencias entre sus hábitos alimenticios permiten la existencia simultánea de varias especies en el mismo ambiente sin que compitan entre sí. Las tilapias son peces de rápido crecimiento, simultáneamente fértiles. Estas son adaptables a condiciones ambientales muy diversas y de gran resistencia al manejo. Aunque pueden rebasar los 30 centímetros de longitud, también alcanzan la madurez sexual a los 11 o 12 centímetros. Esta precocidad de condiciones de cultivo pueden acarrear fenómenos tales como el enanismo. Dado a que la tilapia tiene un alto índice reproductivo y es utilizada en diversas técnicas para el control de reproducción, entre ellas se puede destacar la hibridación, cuyos primeros intentos de producir tilapias de un solo sexo fueron los realizados por Hickling en 1960. Siendo la tilapia un organismo de fácil reproducción, se considera de mucha importancia al realizar trabajos de reversión sexual, ya que para fines de reproducción y de inversión sexual, un macho seco es más conveniente debido a que tiene un crecimiento más acelerado que las hembras, además de que es una buena manera de controlar la sobrepoblación en los cultivos, tomando en cuenta que el costo del tratamiento es bajo, fácil de aplicar y los resultados se obtienen en un tiempo relativamente corto. Como objetivo general y específico tenemos lograr una producción elevada de cría y evitar la sobrepoblación en el cultivo de esta especie. Eh, para realizar, este trabajo, se llevó una metodología en la cual se utilizaron dos ejemplares de dos especies que fueron de dos ejemplares que fueron el Oreochromis mozambicus y el Oreochromis nicotilus, pero de variedad roja. De esto se tomaron datos merísticos y se seleccionaron a los reproductores, los cuales se colocaron de manera separada en un estanque las hembras y en los otros los machos, para que estos se aclimataran. Una vez que se estimó la aclimatación que estaba terminada, se juntaron las parejas de la especie a estudiar en proporción de 2 hembras por cada macho, a una temperatura de 27 grados centígrados, alimentándolos 2 veces al día. Luego de esto, luego de 10 días después, se revisaron las hembras para observar la presencia de huevos y extraerlos. Se obtuvieron los huevos y se colocaron en una incubadora a 28 grados centígrados y 5 miligramos por litro de oxígeno disuelto durante 3 días y después se trasladaron a jaulas nodrizas. Esta también se le suministró de alimento previamente, preparado con hormonas. El tratamiento duró aproximadamente 30 días. Este suministro se hizo cada 3 horas a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, alimentando los peces a saciedad, dejándolos comer durante 5 minutos aproximadamente y luego de esto retirando el alimento, ya que el efecto de la hormona dura poco en el agua y ya no causa el efecto que se requiere y también
es para evitar la proliferación de hongos. Eh, para la preparación del alimento, primero se elaboró una solución de stock eh, con un contenido de 250 mililitros de alcohol puro y 750 mililitros de agua, en que se diluyeron 40 miligramos del 7-alfa de metiltestosterona. Esta solución se agregó también en el balanceado para las truchas, en forma de harina con un 45% de proteína, mezclado y batiéndolo durante 20 minutos aproximadamente. Para realizar la alimentación se utilizaron jaulas nodrizas de mallas mosquitero. La metodología seguida para la identificación del sexo fue por medio de la comprensión de gónadas con el tinte de carmín y ácido acético. Este se aplicó el tinte para que las gónadas en los peces con 45 milímetros en adelante, los peces tomados se abrieron ventralmente y se colocaron en un frasco con formalina al 5% durante 4 horas. Después de un tiempo establecido, se extrajeron las gónadas de cada pez y se colocaron en un portaobjeto aplicando de 1 a 2 gotas de acetato de carmín. Una vez que una vez tenidas las gónadas, se observaron bajo un microscopio con aumento de 16X, 40X y 100X, dependiendo de la complejidad de la observación. Eh, el lugar en donde se realizó este trabajo fue en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana. Aquí se utilizaron estanques circulares de aproximadamente 4,3 metros cúbicos en capacidad máxima para los reproductores, manteniendo la temperatura del agua con un promedio aproximadamente de 28 grados centígrados, con una concentración de oxígeno disuelto de 5. Eh, como objetivo principal Como objetivo y metas alcanzadas dentro de lo que fue este trabajo, principalmente se logró la reproducción de la tilapia Orochromis nicotilus y de la especie Orochromis mozambicus, así como también se logró mantener a los organismos en condiciones adecuadas para no alterar el comportamiento. Se procuró también la conservación al 100% de los huevos obtenidos y la cantidad de pérdida fue baja. La alimentación de los alevines fue aceptada sin ningún problema. Dentro de los resultados, podemos decir que el crecimiento y supervivencia obtenidos de los dos tratamientos y en comparación con los testigos, como podemos observar en la tabla, los mejores resultados se presentaron con el tratamiento de 17-alfa de metiltestosterona, aunque aquí también está indicado cada caso, o sea, la ganancia del peso, la talla y también el porcentaje de machos y su supervivencia. En la tabla número 2 se muestran los parámetros físicos químicos que se tomaron, los que fueron manejados durante el experimento. Estos no afectan los porcentajes de organismos revertidos, ya que ambos tratamientos se presentaron en condiciones similares. Como conclusión, hemos concluido que de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos decir que el andrógeno de 17-alfa de metiltestosterona fue el que causó el efecto esperado y además se comprobó también su utilidad en el alimento para la trucha en presentación de harina con un 45% de contenido proteico, ya que los organismos lo aceptan sin ningún problema y también se logró un buen crecimiento. Discusión. La evaluación de los efectos de hormonas de 17-alfa metiltestosterona se muestra en la tabla número 1, en donde se logró observar que se registró una diferencia importante entre los números de machos
lo cual indica que se pueden utilizar otros andrógenos. De acuerdo con los datos de la tabla número 2, se pueden ver también la diferencia de los parámetros físicos que se tomaron. Estos varían mínimamente, por lo que podemos decir que estos elementos no afectan en los resultados obtenidos de los organismos revertidos. Recomendaciones. Una de las recomendaciones es hacer más pruebas con diferentes dosis de hormonas y diferentes contenidos proteicos para dar de esta manera tener más opciones para realizar trabajos de reversión sexual. Otra es probar con otros tipos de andrógenos y observar el desarrollo hasta la etapa adulta para verificar si los organismos revertidos se producen o no. Es de importancia también el considerar que el lugar donde se lleva a cabo el experimento sea un sitio seguro, donde las condiciones no sean muy variables. Glosario. Aclimatar. Adaptar o acostumbrar un ser vivo a un clima, situación o ambiente distinto al que procede. Andrógenos. Son hormonas sexuales masculinas y que corresponden a la testosterona, los andrógenos y los androstenediona. Enanismo. Este es un trastorno del crecimiento que se da en una persona o un individuo que se caracteriza por una estatura y un peso inferior a los que se consideran normales en el individuo de la especie. Epitestosterona. Es una hormona esteroide masculina muy similar a la estructura molecular de la testosterona. Gónadas. Las gónadas son testículos y ovarios. Son glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos y en su secreción interna producen hormonas que ejercen su acción a los órganos que intervienen en la función reproductora. La hibridación. Este es un proceso por el cual se combinan dos cadenas complementarias simples de ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, y permiten que formen una única molécula de doble cadena por apareamiento de sus bases. Metiltestosterona. Este es un medicamento andrógeno que estimula la actividad de la polimerasa del ácido ribonucleico y la síntesis específica del ARN, lo que produce un aumento de la síntesis de proteína. La precocidad. Está en la zoología. Las especies consideradas como precoces son aquellas en las que las crías son capaces de ver, oír o ponerse en pie y realizar las demás funciones propias del individuo adulto, prácticamente desde el nacimiento. Proliferación es el incremento de la cantidad o del número de algo de forma muy rápida. Reversión sexual es el estado patológico poco frecuente, genéticamente heterogéneo, y se caracteriza por la presencia del desarrollo testicular en ausencia del cromosoma Y. Solución stock. Esta es una solución madre, es una composición concentrada de nutrientes, las cuales están formuladas por sales minerales que se emplean en un medio particular. Zooplanctófagas. Es una especie carnívora. Es por excelencia de 30 o 35 centímetros, con frecuentes casos de canibalismo en el área donde concurren juveniles y adultos de la especie. Esta es la bibliografía de donde saqué la información. Gracias.